Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuando con la materia de Psicología Evolutiva 2, el tema de la adolescencia, vamos ahora a la semana número 3. Tiene que ver con la relevancia sociocultural del estudio de la adolescencia, que es de los 11 a los 18 años. En el curso del estudio del ciclo vital, se han hecho diversas aportaciones sobre cada una de las etapas que consolidan el desarrollo humano, siendo la adolescencia el estadio más complejo por destacarse la consolidación de la estructura psíquica y de personalidad del individuo, sin olvidar que el contexto sociocultural nos brinda un panorama general para entender este proceso. Si bien es cierto que a lo largo del ciclo vital existen cambios o crisis que conllevan a una transformación constante al individuo, la adolescencia particularmente sufre cambios que detonan la influencia que tiene el entorno social y cultural en el que se desenvuelve el individuo. Es por ello que para entender la etapa de la adolescencia es necesario contemplar un estudio multidisciplinario, pues existen varios factores que influyen de manera transversal en el destino del ser sujeto, es decir, quiénes somos, por qué nos conducimos y hacia dónde nos dirigimos en función de nuestro entorno próximo. Por ello, se vuelve de suma importancia tomar en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos, pues esto a su vez marca significativamente la forma en que se da la transición por la que pasa el adolescente y viceversa, es decir, la forma en que el adolescente se conduce para consolidar su personalidad. Tiene que ver con el contexto político, social, económico, ambiental e histórico en el que participa activamente como ente biopsicosocial. La relevancia sociocultural para el estudio de la adolescencia es fundamental en la construcción del fin último de este estadio, la búsqueda de la identidad. Con el propósito de clarificar el aspecto sociocultural que caracteriza el periodo de la adolescencia, es indispensable conceptualizar este periodo sin importar la disciplina que la sustenta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud la define como un periodo de crecimientos y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Así podemos entender que la adolescencia es un periodo de desarrollo del ser humano, que abarca por lo general de los 11 a los 20 años, etapa en la que el sujeto alcanza la madurez biológica y sexual y busca alcanzar la madurez emocional y social. Aberasturi señala que en la etapa de la adolescencia el joven adquiere una responsabilidad dentro de la sociedad y la conducta que debe asumir en torno a su contexto próximo, siendo sin duda un proceso de adaptación no solo biológico, sino también cognitivo, conductual, social y cultural. En este sentido, como bien lo apunta Aberasturi, es indudablemente imposible que el sujeto enfocándose directamente en el adolescente sea visto fuera del contexto sociocultural. En general, los estudiosos del desarrollo humano consideran que los procesos del hombre son universales, pero también destacan las diferencias individuales como el sexo, estatura, peso y complexión, la salud, el nivel de energía, el temperamento, la personalidad y las reacciones emocionales. Asimismo, toman en cuenta el contexto de vida, como la casa, la comunidad, la sociedad, la escuela, las relaciones personales y las actividades que realizan en su tiempo libre. Todos estos aspectos pueden englobarse de la siguiente manera, de tal forma que puedan quedar esquematizadas para su estudio. Herencia, ambiente y maduración. La herencia, como bien sabemos, son rasgos y características innatos heredados de los progenitores.
El ambiente, el cual puede ser interno y externo, tiene que ver con el yo que empieza en el vientre materno y el aprendizaje que da la experiencia. Finalmente, muchos cambios de la infancia y la niñez temprana, como la capacidad de caminar y hablar, se vinculan con la maduración del organismo y el cerebro, el desenvolvimiento de la secuencia natural de cambios físicos y de patrones conductuales. Cuando los niños crecen y se convierten en adolescentes y luego en adultos, las diferencias individuales de las características innatas y experiencias adquieren un papel más importante. No obstante, durante toda la vida, la maduración influye en ciertos procesos biológicos, como el desarrollo cerebral. Contextos del desarrollo. Como sabemos, los seres humanos, por naturaleza, son seres sociales, ya que se desarrollan en un contexto social e histórico. El contexto inmediato del niño es la familia, la cual se encuentra sujeta a influencias mayores y cambiantes dentro de la comunidad y sociedad en general. El concepto de familia ha sufrido cambios en cuanto a la estructura y conformación de sus integrantes. Sin embargo, conservando el concepto de la familia nuclear como la más común, podemos señalar que de una unidad formada por mamá, papá e hijos, sean biológicos o adoptados. Este tipo de familia históricamente ha dominado la sociedad occidental, pero ha adoptado características diferentes. Cada vez hay más adultos solteros sin hijos, padres y madres solteras y hogares homosexuales y de lesbianas. Por su parte, la posición socioeconómica y el vecindario de una familia se basa en el ingreso familiar y en los niveles educativos y ocupacionales de los adultos. Este factor es de suma importancia porque influye directamente en la forma en que viven las personas, calidad de nutrición, atención médica y el acceso a escuelas. La pobreza es perjudicial para el bienestar físico, cognitivo y psicosocial de los niños y su familia. Los niños en condiciones de pobreza tienen más posibilidades de sufrir problemas emocionales y o conductuales, además de que su potencial cognitivo y su rendimiento académico tiende a disminuir. Los daños ocasionados por la pobreza pueden ser indirectos debido a su efecto en el estado emocional de los padres y sus métodos de crianza, así como el ambiente doméstico que crea. Las amenazas al bienestar se multiplican si, como suele ocurrir, están presentes varios factores de riesgo, que son condiciones para la probabilidad de que un resultado del desarrollo se dé de manera negativa. En este sentido, la composición del vecindario en el que se vive afecta también a los niños. Vivir en un barrio pobre con muchos desempleados disminuye las posibilidades de que cuenten con apoyo social solvente, aunque también cabe la posibilidad de generar un desarrollo positivo a pesar de los factores de riesgo. La riqueza no necesariamente es sinónimo de protección y seguridad infantil. Algunos hijos de familias acomodadas se ven presionados con el propósito de sobresalir y a veces son descuidados por las ocupaciones de los padres, lo que los hace propensos y vulnerables a caer en conductas de riesgo como la drogadicción o bien algún trastorno del estado de ánimo como la ansiedad o depresión. La cultura hace referencia a la forma de vida total de una sociedad o grupo, con sus costumbres, tradiciones, ideas, valores, idioma y productos materiales, desde las herramientas hasta las obras de arte, así como todas las conductas y actitudes que son aprendidas, compartidas y transmitidas entre los miembros de un grupo social. La cultura cambia de manera constante, muchas veces por el contacto con otras culturas. Un grupo étnico consta de personas unidas por una cultura, antepasados, religión, idiomas u origen nacional que las distingue y les aporta sentimientos de identidad común y actitudes, ideas y valores compartidos en general. Los grupos étnicos remontan sus raíces a un país originario, en el que ellos o sus ancestros tienen una cultura propia que da forma y contenido a su estilo de vida. Los sistemas étnicos
y culturales afectan el desarrollo porque ejercen influencia sobre la composición de un hogar, en sus recursos socioeconómicos, en el comportamiento y relación entre sus miembros, lo que comen, lo que juegan los niños, cómo aprenden, cuánto aprovechan en la escuela, los trabajos que desempeñan los adultos y las ideas y visión del mundo de quienes integran las familias. Por su parte, la raza como categoría social aún es un factor en las investigaciones, ya que marca la diferencia en el trato que reciben las personas, donde viven, cuáles son sus oportunidades de trabajo, de qué calidad es la atención médica que reciben y si tienen una participación plena en una sociedad. Las categorías de cultura, raza y etnia son inestables, modificables y redefinidas de manera continua por las fuerzas sociales y políticas. La dispersión geográfica y la endogamia, junto con la adaptación a las variaciones de las condiciones locales, produjeron mayor heterogeneidad de las características físicas y culturales de las poblaciones. El contexto histórico. El contexto histórico es relevante a partir de que los científicos reconocen que ciertas experiencias ligadas a un tiempo y lugar repercuten en el curso de la vida de las personas. De aquí parte la influencia tanto normativa como no normativa. La primera hace referencia a la influencia biológica y los sucesos del entorno que afectan de manera semejante a muchas personas de una sociedad, así como los acontecimientos que tocan solo a unos individuos. En el contexto histórico, podríamos apuntar a los hechos significativos del entorno que forman la conducta y las actitudes de un grupo de personas nacidos aproximadamente en la misma época, o de una generación histórica, es decir, un grupo de personas que experimenta durante sus años formativos un mismo suceso que le cambia la vida. Dependiendo de dónde y cuándo vivan, las generaciones resienten el efecto de hambrunas, guerras o epidemias y de acontecimientos sociales y tecnológicos como el cambio de los papeles desempeñados por las mujeres y las consecuencias de la llegada de la televisión y la computadora. La fuerza de una influencia de la historia depende del hecho, la edad de la persona y los efectos personales y sociales a corto plazo del acontecimiento. La segunda parte, es decir, en cuanto a las influencias no normativas, hace referencia a los sucesos que tienen un gran efecto en la vida de un individuo, porque alteran la secuencia esperada del ciclo vital. Son sucesos comunes que ocurren en un momento atípico de la vida, la muerte de uno de los padres cuando el hijo es pequeño, o bien atípico suceso, como sacarse la lotería. Algunas de estas influencias no son controladas por la persona y representan oportunidades insólitas o graves dificultades que dicha persona interpreta como momentos decisivos. En conjunto, ambas influencias contribuyen a generar la imposibilidad de predecir del desarrollo humano, así como a crear dificultades que enfrentan las personas mientras tratan de tomar el control de su vida. Ahora bien, para autores como Paul Bates, Paul Baltes y colegas, existe un enfoque que describe el desarrollo del ciclo vital en función de 7 principios fundamentales. En conjunto, estos principios sirven como marco teórico para el estudio del ciclo vital, contemplando con ello la influencia sociocultural. El desarrollo dura toda la vida. Número 1, ese es el número 1. El desarrollo es un cambio que ocurre durante toda la vida. Cada periodo recibe la influencia de lo que pasó antes y afectará lo que venga. Cada uno de ellos tiene características y valores peculiares. Ninguno es más o menos importante que otros. Número 2. El desarrollo es multidimensional. Ocurre en muchas dimensiones que interactúan entre sí, lo psicológico, lo biológico y lo social, desenvolviéndose cada una con ritmos distintos. Número 3. El desarrollo es multidireccional. Cuando una persona avanza en un campo,
acaso pierda en otro, y tal vez al mismo tiempo. Es decir, los niños crecen, por lo general, en una dirección, tanto en estatura como en capacidades. Luego, de manera paulatina, el equilibrio sufre modificaciones. Por lo común, los adolescentes refuerzan su capacidad física, pero pierden facilidad para aprender un idioma. Número 4. Influencia relativa de la biología y la cultura durante el ciclo de vida. La biología y la cultura influyen en el desarrollo, pero el equilibrio ante estas influencias cambia. Las capacidades biológicas, como la agudeza de los sentidos y el vigor, y la coordinación muscular, se debilitan con los años, pero las bases culturales, la educación, las relaciones y los entornos tecnológicos de los mayores compensan este deterioro. Número 5. El desarrollo implica modificar la distribución de los recursos. Los individuos invierten de diversas maneras sus recursos de tiempo, energía, talento, dinero y apoyo social. Los recursos pueden usarse para el mantenimiento o recuperación de sus habilidades. Por ejemplo, la asignación de recursos a estas funciones cambia durante la vida a medida que se reduce el fondo de recursos disponibles. En la infancia y la adultez temprana, el grueso de los recursos se destina al crecimiento, en la vejez a regular las pérdidas. A mitad de la vida, la asignación se reparte equilibradamente entre las tres funciones. Número 6. El desarrollo es plástico. Muchas capacidades, como la memoria, la fuerza y la resistencia, mejoran de manera notable con el entrenamiento y la práctica, incluso a edades avanzadas. Número 7. El contexto histórico y cultural influye en el desarrollo. Toda persona se desarrolla en múltiples contextos, circunstancias o condiciones definidas en parte por la maduración y en parte por el tiempo y el lugar. Los seres humanos no solo influyen, sino que también son influidos por su contexto histórico y cultural. Finalmente, Kuhn, en 1998, dijo: en función del periodo de la adolescencia, determina 4 factores que delimitan la forma en que el entorno sociocultural interfiere en el desarrollo del adolescente. Dichos factores son los siguientes. Número 1. La dinámica familiar. La estructura familiar, el número de integrantes y el tipo de vínculo o relación establecido entre cada uno de los miembros que interactúan dentro de la dinámica familiar influyen considerablemente en la construcción esquemática del adolescente en función del ser sujeto. Número 2. La experiencia escolar. La experiencia escolar se vuelve una extensión de sostén constitucional del adolescente, ya que se vuelve parte de la formación intrínseca del mismo, pues en este contexto se experimentan vivencias que marcan el destino del ser sujeto. Número 3. El marco cultural, que ha estructurado el ambiente social para la puesta en práctica de normas y límites. En este marco entran en juego los diferentes estilos de crianza que enmarcan la forma en que el individuo se comporta y o responde ante una situación determinada. Los estilos de crianza comienzan a gestarse desde la primera infancia y se extienden hasta la adolescencia. Dichos estilos están dados a partir de la influencia cultural y social del entorno en que se encuentra inmerso el individuo, las condiciones económicas y políticas del momento. En este contexto, de manera indirecta, el adolescente se ve implicado por las repercusiones que la situación política o económica afecte los intereses propios de la familia, lo que permea el rumbo al que se dirige o puede acceder el joven. Como podemos ver, todos estos aspectos que apunta Kuhn enmarcan el desarrollo humano, siendo la etapa de la adolescencia la más influenciada por dicho esquema, debido al estadio y las características propias de este, pues se encuentra en un proceso de desapego de ser infantil para llegar a la transformación del ser adulto. Muchas gracias por escuchar y por ver. Este es el final del capítulo número 3.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. No se lo pierdan.